y dice la palabra que no hay ninguno bueno. Amén. Pero fue necesario que Cristo viniera. Entonces Él se compara a Él mismo, dice: yo soy la vid. ¿Y qué es la vid? La vid es un árbol que crece, que me llama la atención, me da curiosidad, que ese árbol tarda 3 años en crecer. ¿Y qué es la vid? La vid es un árbol que crece, no sé si han visto el palo de Guayacán, que es como un poco retorcido. Él se va retorciendo, puede crecer como 1 metro, según el que lo cuida, lo va podando, le va quitando las cosas malas que tiene, y salen unos pequeños racimos hacia los lados, que esos son los pámpanos. Y algo curioso, que cuando yo estoy leyendo esta palabra, el Señor habla que los pámpanos llevan el fruto. Amén. ¿Y qué es la vid? Y dice que hay unos que se han alejado de la vid. La vid viene siendo el centro, viene siendo lo que podríamos decir la médula espinal como cristianos, viene siendo el centro de nuestra vida. Pero algo que a mí me llama la atención, dice que tarda 3 años en crecer, en llevar fruto. Quiere decir que pasa un proceso donde tiene que ser limpiado. Dice que la característica de la vid es que él puede crecer aunque sea pedregoso, aunque el terreno no esté muy bueno, él tiene la capacidad de crecer. Y los pámpanos entonces empiezan a reverdecer. Dice la palabra del Señor que los pámpanos sostienen los frutos. Y yo, cuando el Señor está comparando la palabra, digo: Señor, le está diciendo a los discípulos que por sí solos ellos no pueden llevar fruto, no tienen la capacidad de dar fruto, porque aún está diciendo el Señor: el pámpano que no da fruto es cortado y es echado fuera y es quemado, dice la palabra del Señor. En otras palabras, en este año que estamos, en este año que viene por venir, aquello que nos alejó de la vida, aquello que nosotros estamos pensando que quizás está difícil para nosotros, que nosotros no lo podemos hacer, aquello que no logramos el año pasado, el Señor nos está diciendo que nosotros nos acerquemos a la vida, que nos acerquemos cada día más a Él. Amén. Jesús se refiere a sí mismo como la vid verdadera y sus discípulos como los pámpanos. Jesús le dice a los discípulos que deben de permanecer en Él para dar fruto. Jesús le dice a los discípulos que separados de Él no pueden hacer nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer, porque nosotros por sí solos no tenemos la capacidad de dar fruto. Algo que me llama la atención, algo que se está moviendo en este tiempo, es que no sé qué estamos escuchando. Usted sabe que hay personas a veces que salen ¿cómo se puede decir? En el YouTube, en la televisión, los que tienen televisiones modernas, que ya sale YouTube ahí, que dicen muchas cosas, que vienen con muchas doctrinas. Muchas de estas personas quizás van a un monte, no estoy diciendo que no sea bueno ir a un monte, pero van a un monte y vienen con una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque no están en la vida. Me llama la atención, hermano, yo estaba escuchando un testimonio de un hermano que dice que lo invitaron a predicar y predicó en este lugar. Pero el pastor de la iglesia le dice: aquí hay otra hermana, le dice, que cuando vienen los evangelistas, los predicadores de afuera, Dios la usa grandemente y le dice las verdades ocultas que tienen los predicadores. Entonces le dice ese hermano: gloria al Señor, que me la va a decir a mí entonces. Y este hombre, mientras estaba predicando, esa hermana efectivamente se fue delante, hablando en lengua tomada por el Espíritu, decía ella. Y le dijo al varón que estaba predicando: dice el Señor que usted no tiene que andar solo, que tiene que andar con su esposa. Entonces le dice el varón: dígale a ese espíritu que le está hablando que primero tengo que tener una esposa. El varón no tenía ni esposa. No tenía ni esposa. Lo curioso de esto es que el hermano ora por ese hermano. Se va fuera el espíritu que tenía esa hermana. Él dice que donde le tocó dormir, se levantó a las 3 de la mañana a orar, se quedó dormido y dice que mira un ángel que bajaba. Y que le habló y que le dijo qué era lo que iba a hacer, porque eran 3 días de campaña, qué era lo que iba a hacer y lo que iba a decir. Y él dijo el ángel. Pero curiosamente, cuando él se despierta y él en su conocimiento que tenía de leer la palabra, la Biblia no dice que ningún ángel tiene el cabello largo. Y ese ángel que habla, él tenía el cabello largo, dice que con 2 vuelan, con 2 se cubren sus piernas y con 2 se cubren su cara. Y habla de varias caras que tienen los ángeles, como nosotros nos vamos al libro de Ezequiel. Entonces era el espíritu engañoso que tenía la mujer, la que se le quería meter a él. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de doctrina nosotros estamos escuchando. Por eso nosotros tenemos que estar cerca de la vida. Amén. Porque separados de él no podemos hacer nada. Me da la curiosidad que cuando muchos se acercaron a Jesús, cuando muchos andaban detrás de Jesús,
Recuerdo un pasaje en Juan 6, si no me equivoco, si no estoy mal, en Juan 6:26, a donde dice que primero en un versículo antes dice que el Señor hizo aquellos milagros con los peces, con los panes, pero dice que después esta gente se fue a seguir y le dijeron: ¿cómo, Señor, llegaste aquí? ¿Cómo es posible que haya llegado tan rápido? Le dice. Pero ustedes están detrás de mí, porque ciertamente los he saciado, dice el Señor. Porque muchas veces nosotros estamos demandando cosas, estamos pidiendo solo cosas, y el que está cerca de la vida no solo pide cosas. Si usted se fija en pámpano, él no pide, sino que tiene la capacidad de dar fruto. Amén. Nosotros tenemos que dar fruto como pámpanos, que estamos cerca de la vida. Quiere decir que si yo solo estoy demandando, si yo solo estoy esperando recibir, solo estoy esperando levantar, quiere decir que no estoy cerca de la vida. La vida tiene la capacidad, dice, representando a Jesucristo, es el que da vida, es el que da vida. Dice, a donde le dice ahí: el que coma de este pan no morirá, le está diciendo, porque ustedes vienen detrás de mí, le dice el Señor, porque fueron saciados, pero el que coma de mi carne, de mi pan, no morirá, tendrá vida eterna. En otras palabras, cuando nosotros estamos cerca de Jesucristo, tenemos la vida, tenemos aquello que nos sacia, tenemos aquello que llena la plenitud de nosotros. Y nosotros logramos entender, cuando nosotros estamos cerca de Jesús, que hay cosas que se llaman añadiduras, las cuales la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros hablamos de justicia, la Biblia no dice que nosotros podemos por sí solos practicar la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice la palabra justicia, habla de justicia, es porque hemos sido justificados por aquel que sí puede hacer las cosas bien, por aquel que sí puede entrar al trono de la gracia. Dice que aquel entró, rompió el velo para que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo, porque no podíamos entrar ahí, porque no tenemos la capacidad. Sino que dice el Señor: que entregó mi cuerpo y mi carne por la vida del mundo, dice el Señor, la entregó por nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos entendido que aquel que murió, de que no era responsable, que nosotros somos responsables, entonces nosotros entendemos y nos convertimos en un pámpano que sí da fruto, si nos convertimos en aquello que no solo está demandando, en aquello que solo quiere, sino que nosotros tenemos entonces el Espíritu Santo que da la capacidad de producir, de llevar muchos frutos. Dice que cuando nace el racimo de uva, ¿sabías que el fruto que da el pámpano son las uvas? ¿Y cuando usted ha visto en un racimo una sola uva? Nunca. Yo nunca he visto una sola uva, a menos que se despegue del racimo de uvas. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir? Que nosotros tenemos que tener cuidado en este tiempo, sobre todo en este tiempo, qué estamos escuchando, qué estamos consumiendo. Porque a mí me sorprende que a Jesús se acerca a Zaqueo. Se le acerca Zaqueo a Jesús y Jesús no le echó fuera. A pesar de que era un publicano y que los publicanos eran traidores de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban al imperio. Y el imperio que estaba ahí les decía: bueno, vos me tenés que entregar 5 denarios. Si vos cobras 1000 denarios, vos me vas a entregar los 5 y esa es tu ganancia. Entonces, por eso eran odiados. Y cuando Jesús se acercó a ellos, cuando Jesús se acercaba a las prostitutas, cuando Jesús miraba que caminaban con aquello que eran los pibes, los del vulgo, entonces eso no gustaba. La Biblia dice que una luz no se puede meter debajo de una mesa. ¿Por qué? Porque a nadie va a alumbrar, sino que dice que la luz se pone en el candelero para que a todos puedas alumbrar. Este es el año que nosotros vamos a llegar a lugares donde vamos a alumbrar, donde vamos a dar testimonio que estamos cerca de la vida. Cuando la palabra del Señor dice que nos guardemos, nosotros tenemos que sacarnos esa mentalidad de que nosotros tenemos que estar encerrados. A donde nosotros lleguemos, nosotros vamos a hacer luz, nosotros vamos a impactar, porque nosotros somos los llamados a llevar el fruto, porque estamos cerca de la vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se conviertan ellos a vosotros, no vosotros a ellos. Que sorprendente, miren a ese que estaba ahí, que miren al hermano Sergio, ahora habla diferente, camina diferente, ahora que miren a mi hermano Martín y lo miran diferente.
un hombre transformado, un hombre que estuvo al borde de la muerte, pero hoy vino uno que le dio vida y vida en abundancia. Esos son los pámpanos que el Señor está buscando, que es la vida y fuego. El Señor en esta palabra está hablando de la unidad, está hablando que nosotros necesitamos unirnos. Está hablando el Señor, nunca el Señor, es más, cuando envió a los 70, dice la palabra que envió de dos en dos, no los envió solo. Así que el Señor nos está sugiriendo que nosotros necesitamos unirnos, que nosotros necesitamos estar cerca de la vida, que nosotros necesitamos, dice que la vida tiene que ser limpia, dice que hay dilata de 3 a 5 años para dar fruto. Por eso es que el vino que se saca de esa uva es muy caro. ¿Por qué? Porque el cuidado de él, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros somos muy valiosos y que nosotros llevamos un costo que nadie podía pagar, un costo que a nadie se le dio potestad, sino solo a Jesucristo, que nos vino a reconciliar con el Padre. Así que nosotros, cuando ya hemos comprendido eso, no somos demandantes, no estamos demandando cosas para nosotros, sino que somos de los que llevamos vida y vida en abundancia. Solo que los que tocamos, que cuando tocamos hay innovación, que cuando vemos y golpeamos se nos abre. Porque hemos conocido a aquel que nos dio la libertad. Y por lo tanto, con su asignación que usted tiene, con lo que Dios le dio, aunque usted diga solo 4 palabras, yo puedo decir esas 4 palabras yo voy a usar. ¿Sabe por qué? Porque ese es el pámpano que está cerca de la vida. Aunque quizás usted no pueda tener elocuencia. Yo miro a un Pedro que no podía hablar, yo miro a un Pedro que no era preparado, pero miro que fue un hombre que se levantó y en el primer mensaje que dio se convirtieron en 5,000 y fue la unción la que lo capacitó. Porque muchas veces estamos esperando ser capacitados, pero el que capacita es el Espíritu Santo de Dios. A la verdad le puedo decir que no estoy en contra de que la gente se prepare, de que la gente tenga conocimiento. A mí me gusta mucho leer, pero no es solo decir palabras bonitas, sino es de donde uno puede llegar, uno ve testimonio. Porque muchas veces dice la palabra del Señor que la palabra se la lleva el viento, pero el testimonio arrastra. Cuando usted da testimonio, dice la palabra del Señor: no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a estar en este mundo y en medio de la maldad nosotros vamos a resplandecer, porque tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra pena. Tenemos esa sangre que corre por nosotros. Y en este tiempo que las cosas se ponen más difíciles, es a donde el Señor está capacitando esos pámpanos fuertes. ¿Sabía usted que si la vid da fruto antes de los 3 años, da un fruto muy débil? Entonces el dueño de la vid viene y empieza a podar a la vid. ¿Por qué? Porque cuando usted, no sé si alguno aquí ha sembrado algún palito, usted le logra cortar la ramita como que se ve engrosando. Entonces el Señor muchas veces lo que quiere es que nosotros tengamos una fortaleza, que tengamos una raíz, que tengamos cosas que son necesarias para que nosotros prediquemos, para que nosotros hablemos. Lo que el año pasado nosotros hicimos, hermanos, que sirva para no hacerlo en este año lo que hicimos mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que esas cosas que pasaron sirvieron para fortalecernos, para que nosotros no tengamos los mismos errores, porque ahora tenemos la capacidad y tenemos la capacidad del Espíritu Santo. Dice que la vid, el significado de la vid es algo que fue forjado naturalmente, y el pámpano es la parte de la vid que se origina a partir de la madera, anteriormente encargándose de soportar los racimos. Y cuando usted busca el original de qué significa el pámpano, del griego significa ampollas. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que el que cuida de la vid, el que se es encargado de limpiar el árbol, tiene ampollas. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que sugiere la palabra? Es el trabajo de la obra, que nosotros muchas veces vamos a sufrir. A nosotros, el que trabaja en la obra, el que quiere trabajar en la obra, va a sufrir. Vamos a ser señalados. Pero nosotros ya no somos de aquellos, yo llamo de los pipitos, no.
Que nosotros, miren, que él me dijo tal cosa, si el año pasado yo me he portado así, este año no. Este año sé que porque lo que porto, va a haber mucha gente que me va a señalar, va a haber gente que me va a criticar, pero eso significa que yo estoy haciendo las cosas bien y que estoy parado en la roca inconmovible que se llama Cristo, que no hay nada que me va a mover de la vida, porque mi Padre es la vida verdadera, dice el Señor. Y este año es el año de la unidad para nosotros, hermanos. Y no me voy a cansar de decirlo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo sí se derramó quizás individualmente en mucha gente. Y mucha gente yo he visto que el Espíritu Santo se ha derramado. Pero cuando se originó la venida del Espíritu Santo, que le dijo a los discípulos, esperen la venida del Espíritu Santo, eran 120. No fue uno, no fueron dos, fueron 120. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que nosotros nos unamos. Que nosotros, dice que ellos estaban juntos, unánimes, que estaban teniendo lo mismo, que tenían una misma visión, que iban bajo un mismo rumbo. Porque el Señor eso es lo que quiere, que nosotros llevemos un mismo rumbo, que esas cosas viejas que nosotros teníamos, esas cosas que nosotros decimos no, eso no, y como en el mundo hacíamos cosas peores y no poníamos pretextos. Porque ahora que estamos en el camino del Señor, que nos ha alumbrado la luz de Cristo, ¿por qué ahora nosotros ponemos pretextos? ¿Por qué ahora nos queremos hacer tan súper espirituales? Porque todo lo queremos espiritualizar. Y no me malentiendan, no le estoy diciendo que usted no tiene que ser espiritual, usted tiene que ser espiritual. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que tener sabiduría y manejo. No como habla Pablo, que hay uno que dice que tiene sabiduría, pero es animal, es una sabiduría que es la del mundo. Nosotros tenemos una sabiduría que es parte de Dios, que tenemos manejo, que tenemos entendimiento, que tenemos comprensión, que nosotros conocemos el sentir de los demás, porque nosotros, hermanos, la palabra del Señor, donde le dijo el Señor, lo dijeron los fariseos, ¿quién cerraría la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y harás con tu prójimo así como te gustaría que hicieran contigo, dice la palabra del Señor. Y el que haga estas dos cosas, en eso encierra la ley, dice el Señor, y eso se llama la regla de oro. Así que nosotros tenemos que tener comprensión como iglesia y estar cerca de la Biblia. Necesitamos acercarnos más. Esto es de criterio individual, dice Pedro, que toda profecía es de criterio individual, de interpretación individual. Usted sabe qué está haciendo mal y qué está haciendo bien, porque nosotros ya tenemos una sabiduría. Nosotros ya, si nos ha alumbrado la luz de Cristo, hay cosas que nosotros sabemos que no las estamos haciendo bien, que necesitamos acercarnos más a la vida. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de la vida, entonces vemos a aquel que predicaba, aquel que decía, aquel que se muere. Porque nosotros necesitamos quitar el orgullo. Nosotros necesitamos esas pequeñas cosas que no se ven, esas pequeñas cosas que tenemos escondidas, que no nos queremos humillar ante nadie, que no nos queremos dejar guiar por nadie, que nosotros queremos apropiarnos de la verdad. Pero ¿dónde están sus frutos entonces? Si usted está en lo correcto. La Biblia dice que el que está cerca de la vid, que es el pámpano, da fruto. Entonces, ¿dónde está su fruto? Esa es la manera más equivocada de pensar, de decir yo que yo estoy haciendo lo correcto. No. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que da la capacidad al pámpano de dar el fruto. Dice que Él solo la carga. Si nosotros lo leemos de nuevo, usted lo lee detenidamente, el pámpano por sí solo no tiene la capacidad de dar el fruto, sino que tiene que estar cerca de la vid, que es Jesucristo, porque Jesucristo se compara a la vid y el pámpano a los discípulos. Pero también hay ciertas cosas que nosotros tenemos que cumplir. Por eso el Señor le dijo, orad sin cesar. Y también dice, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es cuando nosotros empezamos a dar fruto. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque nosotros no tenemos la capacidad de dar fruto por sí solos. Aunque yo tenga mucho conocimiento, aunque yo esté diciendo que estoy haciendo las cosas correctamente bien, pero quizá hay otro que su corazón sí lo conoce el Señor, que sí está luchando, que sí está buscando, que sí está golpeando, que sí le está costando. Y de eso es el Señor todo. A mí me llama mucho la atención un arreglo que hizo el Señor cuando estaba en la viña, y el Señor cuenta esa parábola y le dio un denario
al que trabajó todo el día en la villa. Y llegó otro. Y este dice que trabajó medio día y le pagó el mismo denario. Y hubo uno que nada más llegó a trabajar 2 horas y el Señor le pagó el mismo denario. A la hora de que le paga a todos, le dice que trabajó todo el día. Señor, pero ¿por qué a este que trabajó 2 horas le está pagando lo mismo que yo? Pero ¿por qué te enojas? Le dice el Señor. Si yo llegué a un acuerdo contigo de que trabajaras todo el día y que te iba a pagar un denario, y así igual y se arregla con los demás. Es así entonces que el Señor, que nosotros no tenemos que fijarnos en los demás. Lo que el propósito tiene el Señor para nosotros es con nosotros, es a los demás. Los demás no nos van a salvar, esto es individual. Inclusive así, yo con mi esposa, que es mi esposa, dice la Biblia que uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán acostados, otros estarán sacando agua, dice, y uno será tomado y el otro será dejado. Esto es de carácter individual. Por eso, ¿qué está diciendo el Señor? Que la vid que crece, la vid que madura, la vid que tiene fortaleza, es la que lleva muchos frutos, es la que se le deposita la capacidad que el Espíritu Santo le da de dar frutos. Porque cuando no tenemos, no estamos capacitados, entonces llevamos frutos, pero no damos frutos. Llevamos frutos en nosotros, por la palabra. No sé si usted me estoy dando a entender. Cuando usted ya da fruto, usted quiere que alguien se sane. Yo quiero que la gente se sane, orar y que se sane. Yo quiero que me llamen, que esté un endemoniado, orar por él y que el endemoniado sea libre. Pero lo que más deseo que el Señor me dé es que hay un enfermo que se sane. Eso es lo que yo más deseo. Pero para que esto suceda, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. No que Dios se someta a mi voluntad. Porque ahora, cuando el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer, entonces está diciendo, no, la vid no va a ser, el pámpano no va a ser lo que el pámpano no tiene por sí mismo vida propia, voluntad propia, sino que el pámpano no puede hacer lo que quiera. El pámpano no puede pertenecer a la vid y decir, hoy voy a dar la naranja. No, porque la vid lo que da son uvas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros demos. O sea, que lo que la cualidad que el Señor le puso, el don por el cual el Señor le puso, es por donde usted va a dar fruto, es por el cual usted tiene que trabajar, es por el cual usted tiene que someterse, es por el cual sobre todas las cosas tiene que buscar a Dios. A mí me llama la atención cuando el Señor hace el milagro de los peces y los panes. Y en Juan 6:26 les dice, ustedes vienen detrás de mí. Porque en otras palabras, yo le puedo brindar muchas cosas. Recuerdo que anteriormente, desde que quizás escucho el Evangelio, viene el predicador y dice, o los predicadores, porque yo a veces lo he dicho, venga Cristo y Cristo va a salvar tu familia, Cristo va a esto, a tu hijo, a esto te va a hacer esto, va a ver que se va a componer tu situación. Y contrariamente, cuando viene Cristo las puertas se cierran. El hijo se pone más rebelde. El marido se pone más contrario todavía. Es porque nosotros estamos predicando los frutos, estamos predicando las añadiduras, y no estamos predicando al dueño de la vid, a que es de la vid. El Señor le dice, si me amáis, va a comer de este pan que da vida. Nosotros tenemos que aprender a decirle a la gente que esto es por amor, que no son por las añadiduras. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero si usted dice, y si no doy fruto, y si no estoy haciendo nada para el Señor, y si no tengo cualidades para el servicio, usted tiene cualidades para el servicio. Lo que pasa es que el dueño de la vid lo está limpiando, está esperando que usted tenga fortaleza, está esperando que usted tenga los elementos necesarios para que el pámpano pueda cargar los frutos. Porque no los da, los carga, los frutos los carga. Así que nosotros tenemos que cargarlos cuando nosotros tenemos la fuerza necesaria para tenerlos. Porque si usted revisa y usted le da curiosidad y usted con esto que estamos hablando, porque en este libro de Juan, el Señor habla de yo soy. De muchas veces dice de yo soy. Y el Señor lo hacía a propósito. ¿Sabe por qué lo hacía a propósito? Para que los fariseos se molestaran. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían que en Éxodo a Moisés se le mostró como el yo soy. Entonces decían ellos, ¿cómo este hombre, hijo de José, carpintero,
Señor dice que le mostró para que vean que se les dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y aún cuando llegaron aquellos hombres que abrieron aquel hueco por el techo y entraron y llegaron y le dijeron, ¿qué quiere que haga? Le dijo el Señor. Y le dijo, sé salvo. Y dijeron, pero ¿cómo es que va a hablar que le dio potestad el Señor de ser salvo? Y levántate de tu lecho, le dice el Señor, porque el Señor dio potestad. No dio potestad, tiene la potestad de hacer lo que Él quiera. En otras palabras, ¿qué le quiero decir? Que este año nosotros tenemos que aprender a andar en la voluntad de Dios, no en la voluntad de nosotros. Aunque a mí me gustaría hacer muchas cosas, pero no las hago. ¿Por qué? Porque se aplica la palabra. Yo quisiera irme y tener un mejor trabajo. Yo meto mis papeles en un lugar y puedo adquirir un buen trabajo y tener muy buena posición económica, pero podría perder mi alma. No sé a qué te cuesta usted, no sé qué situación difícil esté pasando usted, no sé de qué manera el enemigo lo va a atacar para que se aleje de la vida, porque contrariamente nosotros queremos que el Señor nos solucione todo. En otras palabras, el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar en la vida para poder llevar el fruto. No es que solamente nosotros queremos que no, que yo quiero que el pastor me ponga, es que yo quiero que me pongan. No, nosotros necesitamos acercarnos más a la vida, tener más fuerza. ¿Sabe por qué? Porque a medida a la cual me están pasando aquí, fue atacándome el enemigo más fuerte, en distintas maneras. A medida de que más paso a este lugar, distintas áreas el enemigo empieza a atacar. Y una de las primeras que empezó a atacar, en mi caso, fue la finanza. No sé a usted si se le pasó lo mismo, pero en mi caso fue la finanza. Es porque el Señor quiere que yo aprendiera a depender solo de Él. Increíblemente, estos pocos días que yo estaba en un lugar de negocio, tengo que trabajar, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Porque nosotros decimos, hay que trabajar, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Pero el Señor nos quiere enseñar a que nosotros aprendamos a vivir por fe. Me tuve que ir del medio trabajo que tenía, porque era un trabajo que solo por trabajo me llegaba. Y alguien me dio una palabra y me dijo que yo iba a abrir puertas. Y sorprendentemente, casi todo el año que pasé, no pude hacer lo que hice cuando me salí de ahí, cuando empecé a creer en fe, Señor. El Señor empezó a fluir. Porque nosotros tenemos que empezar a acercarnos a la vida para que con nosotros como papas nos podemos llevar fruto. Y lo primero que el fruto que quiere decir es que tengamos fe, que podamos creer, que podamos accionar. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros necesitamos accionar en fe. Sobre todo, si usted lee ahí, si permaneciere en mí, dice el Señor. Habla de la permanencia y esto habla de la resistencia. Y la resistencia es de resistir. Y cuando uno resiste al enemigo, dice que él huye de nosotros. Y para tener resistencia, como la vi, ¿cómo le podría decir? Como espirituales que somos, la resistencia espiritual es el sometimiento a la manera que nosotros nos sometamos a Dios. Porque es difícil el sometimiento, es duro el sometimiento. A veces por el tiempo, por las circunstancias, por el trabajo, no nos podemos someter. Y yo siempre en mis oraciones sé que hay muchos elementos aquí muy buenos. Y por ejemplo, los que trabajamos por trabajo, le digo, Señor, que vengan trabajos fáciles para mis hermanos, para que ellos tengan tiempo para someterse. ¿Por qué? Porque esto no es que yo, Señor, que yo tenga tiempo, que yo lo voy a hacer todo. No lo puede hacer todo una sola persona. Necesitamos de todo. Necesitamos pedir porque Dios levante los grandes ministerios que están aquí. Necesitamos unirnos. Todos no lo podemos hacer. No lo puedo creer yo, Superman, que yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No, somos incapaces. Me siento incapaz cuando miro la necesidad aquí en la iglesia. ¿Acaso usted no siente lo mismo? Ver gente enferma y que no se sana. Señor, le digo, quiero estar cerca de ti para llevar fruto. Gente con necesidad, que le pueda alumbrar la luz de Cristo. Gente con inmadurez, que nunca maduró, que el Señor quiere salvar a los perdidos, pero que nosotros mismos a veces. ¿Por qué? Porque no podemos llevar ese fruto de la madurez. Porque la vid cuando está madura, el papa no le da fruto. Si está inmaduro no puede llevar fruto.
usted no va a llevar fruto nunca. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos carta leída. Y yo puedo venir a aparentar mucha espiritualidad aquí, pero los que están allá afuera en la calle, con los que yo me relaciono en el mundo, esos son los que saben si soy maduro o inmaduro. Esos son los que miran el reflejo de Cristo en mí. Yo no puedo venir aquí y sentirme lleno de espiritualidad y amenazarlo y decirle cosas solo por la Biblia. No, porque la Biblia no dice que es así. La Biblia no es así. El Señor no se resistió al que le buscaba. A una mujer cananea, cuando le dijo: mi hija es atormentada por un demonio, que el Señor se hizo el sordo. ¿Y por qué se hizo el sordo? El Señor se hace el sordo a tu oración. ¿Por qué? Porque quiere que tengas fe, que te acerques más a la vida. El problema es que cuando nosotros pensamos que no viene nuestra respuesta, nos alejamos. El Señor lo que quiere es que insistamos más. No importa si el enemigo lo que ha puesto es una enfermedad, no importa si lo que ha puesto es escasez, no importa si lo que ha puesto es levantamiento. No, el Señor quiere que resistamos, que tengamos resistencia, que nos unamos como iglesia. Porque de repente el enemigo viene, se mete y ya se desastre en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos maduros, porque nosotros nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, porque no tenemos una madurez, porque no tenemos un dominio propio. Y no le estoy diciendo que sea como yo, no. Usted tiene que ser como Cristo, no tiene que ser como yo. Porque de repente el que predica quiere decirle a la gente que tiene que ser como él. No, usted tiene que ser como Cristo. Porque yo no lo puedo salvar y yo no soy ejemplo para usted. Cristo es el ejemplo. Aquí el único que nos puede salvar es Cristo. Simplemente yo soy un vaso. Si me someto a Dios, Dios me va a usar a la manera como Él quiera. Y así igual con todos nosotros. No es necesario que nosotros nos sometamos a Dios, porque Él quiere derramarse. Cada día más quiere salvar. El tiempo se corta, el tiempo se está terminando. Y no por las cosas que estén sucediendo, hermanos, porque están sucediendo cosas feas en el mundo. Pero es que nosotros hemos suavizado quizás el evangelio a la manera de que, no como decirle que usted tiene que tener ciertas cosas, no, sino que someterse a Dios. A la medida como usted se someta a Dios, Dios le viene hablando. Pero si no se somete, aunque usted, muchas veces nosotros nos enfrascamos en cosas que no nos van a salvar. Y no le estoy diciendo que usted no tiene que vestir con decoro, no, pero eso no le va a salvar. Usted puede andar como usted quiera. Andar que le arrastre el vestido, que no esté aquí, mire cuello de tortuga. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no lo deba hacer. Estoy diciendo que el cambio es interior, empieza de adentro hacia afuera. Los frutos no solo porque yo tenga ciertas características o me guste cierta ropa a mí, no. El cambio viene cuando el Espíritu Santo viene y usted mira la transformación de aquella persona. Eso es lo que quiere el Señor que este año suceda en la iglesia, que suceda en mí primeramente. Que yo pueda someterme más a Dios, que nos podamos someter más a Dios. Que se pueda acercar usted a la vida, que pueda escuchar la voz de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios, que seamos más obedientes y que permanezcamos en ella. Este es el mensaje que el Señor me ha regalado. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor.